Muy buenas noches a todos el día de hoy y bienvenidos a una nueva transmisión de este espacio dedicado a la historia. El día de hoy vamos a tener una transmisión especial, ya que el 27 de enero se cumplen 80 años del levantamiento del sitio de Leningrado, el asedio más brutal y más terrible de la Segunda Guerra Mundial. Así que, en una fecha como tal, y poco antes de iniciar un viaje muy importante, hoy nos toca hablar de Leningrado. Así que en el día de hoy retomamos la Gran Guerra Patria, como ha sido denominada por la Unión Soviética y posteriormente por la Federación Rusa, para hablar del Frente Oriental durante la Segunda Guerra Mundial. Eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Así que no olviden dejarle like a este canal, no olviden ahí activar la campanita y todas esas cuestiones, hacerse miembros y demás. Pero bueno, vamos a lo que nos corresponde el día de hoy. Leningrado. En la imagen que tenemos acá vamos a observar una de las baterías antiaéreas que funcionaron en la ciudad de Leningrado durante el largo sitio que abarcó desde prácticamente agosto de 1941 hasta enero de 1944. Hablamos, por lo tanto, de un sitio muy prolongado que duró muchísimo tiempo. Pensemos la idea, ¿no? 900 días de asedio durante la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando, por lo tanto, de una batalla muy prolongada, prácticamente la batalla más prolongada de la Segunda Guerra Mundial, y además una de las más sangrientas. No la más sangrienta, pero sí podríamos decir que fue el sitio más sangriento. La Operación Barbarroja, como sabemos, fue la invasión terrestre de la Alemania nazi a la Unión Soviética. Como tal, representa por sí mismo, con el inicio de lo que los soviéticos llamaron la Gran Guerra Patria, la guerra más sangrienta de la historia de la humanidad, si la consideramos como un conflicto separado de la Segunda Guerra Mundial. Esta guerra fue concebida como una guerra de exterminio, como una guerra entre razas. Y como tal, la Operación Barbarroja se desató en un amplio teatro de operaciones, ya que fue un frente de miles de kilómetros. Fue concebido, de nuevo, como la invasión terrestre más importante de la historia. Hitler pensaba que la Unión Soviética caería rápidamente y conformó 3 cuerpos de ejército con el objetivo de destruir a la Unión Soviética. Sin embargo, uno de esos cuerpos de ejército chocaría con lo que era la ciudad de Leningrado y se estancaría en este frente durante prácticamente 2 años y medio. Ese estancamiento del ejército norte en el frente de Leningrado y esta prolongada campaña representaría no solo un asedio terrible para los soviéticos, sino también la dispersión de una de las principales fuerzas de lo que era el ejército de la Wehrmacht en su ofensiva contra la Unión Soviética. El prolongado sitio de Leningrado no solo fue una batalla sumamente sangrienta, sino que es un episodio decisivo de la Segunda Guerra Mundial. El pueblo de Leningrado daría todo de sí para soportar este asedio, pasaría por una situación absolutamente calamitosa debido al cercamiento, pero se sobrepondría y tras el duro embate del hambre, el frío y los bombardeos alemanes, el asedio culminaría en enero de 1944 con una importante victoria soviética que marcaría el declive absoluto del Tercer Reich en Europa del Este. Por eso, el día de hoy vamos a hablar del sitio de Leningrado. Así que espero que les guste, espero que lo disfruten y no sé cuánto va a durar esto, veremos. Vamos a desarrollarlo, lo vamos a hacer tranquilos, ya tenemos la introducción rápida, pero bueno. La Operación Barbarroja. La Operación Barbarroja, la Gran Guerra Patria, el Frente Oriental durante la Segunda Guerra Mundial. Este tema es un tema que a todos nos apasiona, todos los gordos bélicos somos unos grandes apasionados de lo que es la Segunda Guerra Mundial, muchos llegamos al interés por la historia a través de estos temas, no es mi caso, yo empecé con la historia antigua y demás, pero lo cierto es que la Segunda Guerra Mundial es el conflicto bélico sobre el que más se ha escrito en la historia de la humanidad. Si nosotros agarramos cualquier biblioteca, cualquier librería, veríamos que en la sección de historia mundial, el campo al que más referencias bibliográficas corresponden, sobre el que más libros vamos a encontrar, es la Segunda Guerra Mundial. Es
muy difícil que nos encontremos en este escenario. Primero, bueno, porque fue la guerra más sangrienta de la historia de la humanidad, pero además porque la Segunda Guerra Mundial fue parte de la remodelación del orden internacional. De alguna manera, el orden unipolar que se terminó conformando con el fin de la Guerra Fría también tiene su antecedente en la Segunda Guerra Mundial, ya que los dispositivos de gobierno y las tecnologías de gobierno mundial estructurados por Estados Unidos se diseñaron durante este conflicto. Fue al finalizar la Segunda Guerra que existía en el Banco Mundial, los acuerdos de Bretton Woods, el FMI y demás. Ahora, dentro de la Segunda Guerra Mundial, la guerra entre Alemania nazi y la Unión Soviética tiene una importancia significativa. Primero, porque estos fueron los dos contendientes que más muertos dejaron en el frente de batalla de Europa del Este durante todo el conflicto. Pero además, porque se concebían a sí mismos como terribles antagonistas ideológicos. Por eso es una guerra realmente descarnada. Las mayores atrocidades de la Segunda Guerra Mundial se desarrollaron en el frente oriental, dentro de Europa, y si queremos, por parte de los japoneses en el Pacífico. Así que merece especial atención este conflicto. Por eso es importante recordarles que ya hay un video de este tema. Hay un video sobre la Gran Guerra Patria que se hizo cuando empezamos con el ciclo de las transmisiones en vivos, y es el video en vivo más visto de este canal. Dura más de 3 horas y tiene un desarrollo importante. Así que recomiendo mucho, si no lo vieron, que lo vean. Dado que ya hicimos un video explicando toda la Gran Guerra Patria, hoy no vamos a hacer eso. Pero sí tenemos que hacer un raconto rápido para entender la importancia de Leningrado. Porque el sitio de Leningrado, como dijimos, fue uno de los episodios centrales de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo de la guerra en el frente oriental. Leningrado fue convertida en una verdadera fortaleza a finales de 1941. Pero uno de los grandes temas que surgen cuando hablamos de Leningrado es ¿dónde está Leningrado? ¿Dónde la encuentro en el mapa al día de hoy? Lo cierto es que la ciudad que en su momento fue conocida como Leningrado es lo que hoy llamamos San Petersburgo. Dicho sea de paso, el profesor en 2 semanas va a pisar San Petersburgo. Un acontecimiento que me tiene sumamente ansioso y realmente... No, ansioso es la palabra. La palabra es ansioso, pero bueno. Pronto voy a estar pisando San Petersburgo. Lo cierto es que San Petersburgo no fue concebida con ese nombre. Perdón. Leningrado no fue concebida con ese nombre, sino que fue construida justamente por Pedro el Grande. De hecho, también hay un video en este canal que se llama El absolutismo en Rusia, en el que analizamos la construcción del Estado absolutista en lo que fue primero el Zarato de Moscovia, la Rusia imperial, y después hay otro video que es Zares de Rusia, que va desde Pedro el Grande hasta Nicolás II. Pedro el Grande, a finales del siglo XVII, tenía la concepción, ¿no?, de estos monarcas absolutistas de construir a su vez una obra que superara el paso del tiempo. Además, había sido formado con muchos de los elementos de la corte francesa, el refinamiento de las costumbres. Durante la era de Pedro el Grande se incorporan la moda, el estilo, los perfumes, los bailes, los cortes propios de la Francia de Luis XIV. De esta manera, Petrogrado fue una gran construcción, ¿no? Lo que iba a ser Petrogrado, San Petersburgo. Petrogrado fue concebida justamente como una ciudad moderna que representara la inserción de la atrasada Rusia en el marco de las potencias europeas. Por eso la arquitectura de San Petersburgo fue concebida para parecerse al de las grandes ciudades como París, como en su momento la Berlín prusiana, entre otras. Pero además cumple otra función, porque Pedro el Grande es el vencedor de la Gran Guerra del Norte contra el Imperio Sueco, y San Petersburgo iba a tener justamente salida al mar Báltico. Esto es un punto central porque durante prácticamente casi un siglo y medio, si queremos, una de las principales potencias en el Báltico había sido el Reino de Suecia. Y con el triunfo justamente de lo que fue
la batalla de Poltava y otra serie de conflictos, Rusia se consolida el Imperio Ruso como la gran potencia del norte y el mar Báltico. Y la salida al mar Báltico era central justamente para el comercio, para poder lanzarse al Atlántico y demás. Por eso San Petersburgo fue concebida como una ciudad moderna, pero además como la cabeza de puente de Rusia en el Báltico. Posteriormente, ¿no?, en el siglo XIX, la ciudad se fue modernizando hasta que llegamos a lo que va a ser propiamente la ciudad de Petrogrado. ¿Por qué nos interesa el nombre de Petrogrado? Porque cualquiera que haya visto historia de la Revolución Rusa en algún momento, le sonará justamente esta idea de el Soviet de Petrogrado. Ya que fue en Petrogrado, que grado es ciudad en ruso, la ciudad de Pedro, que se produjo el inicio de la Revolución de Febrero de 1917. Y con la Revolución de Febrero, el inicio propiamente de la Revolución Rusa. Ahí funcionó el Soviet de Petrogrado, los bolcheviques. Por eso la ciudad de Petrogrado va a ser central. Es la cuna, de alguna manera, de la Unión Soviética. Sin embargo, dado que representaba el poder de los zares y cuando se conformó la Unión Soviética había un proceso de guerra civil, en la era de Lenin, la capital, ¿no?, que había sido originalmente San Petersburgo, Petrogrado, fue trasladada justamente a Moscú. Entonces, lo que había sido la capital de la Rusia imperial moderna fue dejada de lado para convertirse en la segunda ciudad más importante de la Unión Soviética. Pero como sabemos, Lenin murió. Hubo una disputa por el mando. Y para poder superar la idea de tener una ciudad cuyo nombre, ¿no?, Petrogrado, hacía referencia a un zar, se decidió que con la muerte de Lenin, esta ciudad debía cambiar su nombre para pasar a ser Leningrado. Así, Petrogrado, la ciudad de Pedro, se convirtió en la ciudad de Lenin. Como sabemos, la disputa por el poder en la Unión Soviética va a llevar al ascenso de Joseph Stalin, que podríamos decir consolida su autoridad en 1929, pero después tiene todo un proceso de purgas internas y disputas que lo van a convertir en el hombre más poderoso de la historia de la Unión Soviética. Stalin no solo impulsó un proceso sangriento de colectivización, purgas internas y demás, sino que impulsó el proceso de desarrollo de la industria soviética a gran escala. Y dentro de este proceso de industrialización, Leningrado ocupa un lugar central, porque se trata de uno de los principales centros urbanos de la Unión Soviética, es la segunda ciudad más poblada y va a tener en la década del 30 el 10% de la capacidad industrial de la Unión Soviética. Así que, como tal, era una ciudad muy importante. No era la capital, pero era la segunda ciudad en extensión demográfica y en capacidad de importancia económica. La ciudad de San Petersburgo tuvo un gran crecimiento, se impuso además, fue parte, ¿no?, del proceso de expansión urbana de la Unión Soviética proyectado por Stalin. Parte de la colectivización tenía que ver obviamente con utilizar el excedente de la producción agraria para impulsar la industria, pero también los programas de urbanización, ¿no? Dejar de ser un país de campesinos para ser un país de obreros. En ese sentido, Leningrado fue remodelada a partir de lo que era la arquitectura del constructivismo ruso, ¿no? Se buscaba que esa imponente ciudad de los zares ahora sea la imponente ciudad soviética. Así que Leningrado va a ser difícil de tanto leer una y otra vez, hoy se me van a mezclar siempre. Leningrado es una ciudad pujante que además tiene, funciona como la base de lo que es la flota rusa del mar Báltico. La flota del Báltico, dominada desde San Petersburgo, era una de las principales flotas de la Unión Soviética. Además, esta región tenía la particularidad de ser un espacio de frontera entre otros territorios, porque así como estaba hacia el oeste, los territorios
hacia el oeste, los territorios de Polonia y posteriormente Alemania, estábamos cerca desde San Petersburgo a lo que es el territorio de Finlandia, un país que se había independizado de la naciente Unión Soviética. Por eso, San Petersburgo va a ocupar un lugar central durante la Segunda Guerra Mundial. Es la segunda ciudad más importante de la Unión Soviética, es la llave de la Unión Soviética al mar Báltico y como tal va a ser uno de los lugares centrales de lo que fue la Operación Barbarroja. Cuando empezamos en Barbarroja y pensamos, ¿no?, en esta invasión terrestre a gran escala proyectada por Adolfo Hitler, tenemos que entender que fue el plan más ambicioso de una invasión terrestre que se haya desarrollado en la historia de la humanidad. Se trataba nada más y nada menos que de conquistar la Unión Soviética. Y si bien uno puede decir, bueno, ya lo había intentado Napoleón y fracasó, ahora existían otras capacidades tecnológicas. Napoleón tenía que llevar a sus hombres caminando o utilizando carretas, caballos. El ejército del Tercer Reich contaba con modernos aviones de combate, con unidades de infantería mecanizada, tenía una gran capacidad de movilidad que le permitía dominar extensiones mucho más vastas de territorio. En ese sentido, no era una locura pensar en la conquista de la Unión Soviética. Hay mucho escrito sobre la cuestión de Stalin y Hitler, y hoy en día, sobre todo con el discurso anticomunista, ya sé que si tengo esto en la cabeza es muy difícil que me perciban objetivo, ¿no? Pero esto es porque es decorativo para este video. Se ha escrito mucho sobre Lenin, Stalin y sobre todo el discurso de la Guerra Fría ha llevado a una distorsión de cómo se entiende el rol de Stalin durante la Segunda Guerra Mundial o ha llevado a comparaciones que lo equiparaban a Hitler. Surge la categoría en el debate historiográfico de el totalitarismo. Hay mucho para hablar de esto. Bueno, de hecho yo estoy leyendo el libro de Lauren Ries, Hitler y Stalin, dos dictadores en la Segunda Guerra Mundial. En este momento no lo tengo terminado, es un pendiente. Pero cierto es que más allá de estos paralelismos, hay que entender que tanto Hitler como Stalin se consideraban, más allá de los hombres más poderosos de los estados que gobernaban, unos consolidados e irrecuperables enemigos ideológicos. Para Hitler, la Unión Soviética era básicamente el estado más corrupto, el estado en donde los poderes del judeo-bolchevismo procuraban la destrucción de Alemania, y para Stalin, Hitler representaba el elemento más brutal y descarnado de lo que era el capitalismo. De hecho, a tal punto llegó esta categorización que durante la década del 30, a partir del ascenso de Hitler, se abandonan las tesis de enfrentar a la socialdemocracia, de enfrentar a todos los partidos por igual, y la Tercera Internacional establece lo que se conoce como la noción de los frentes populares. Esta idea de que había que aliarse con todos los partidos democráticos con tal de enfrentar al fascismo y el nazismo. O sea, era así de descarnado el enfrentamiento con el fascismo, con el nazismo, que se aceptaba aliarse con los partidos burgueses. De nuevo, esto se desarrolló ampliamente en el video de la Gran Guerra Patria, así que no lo vamos a desarrollar del todo, pero vamos a dejar algunas puntas. Desde la misma escritura de Mi lucha por parte de Hitler, la conquista de la Unión Soviética aparecía como un imperativo necesario para el desarrollo del pueblo alemán. Esto se sustenta en una teoría muy conocida, que es la teoría del Lebensraum o espacio vital. ¿Qué era el espacio vital? Bueno, en esta época en donde surgen las concepciones de lo que va a ser la disciplina de la geopolítica, se consideraba que para el desarrollo pleno de los pueblos se tenía que disponer de cierta extensión de territorio, recursos y mano de obra. Así, los autores alemanes que analizaron el concepto de Lebensraum plantearon que el desarrollo del pueblo, de la nación alemana, requería necesariamente la conquista de los territorios de Europa del Este, de la utilización de sus recursos y del sometimiento de la mano de obra de los pueblos eslavos para que sirvieran a los alemanes. De esta manera, Alemania podría ser una nación plena y desarrollada únicamente a partir de la conquista del Este. A esto se suma otra cuestión ideológica,
que es la noción entendida desde el nazismo y construida por Hitler en Mi Lucha, de que los bolcheviques eran un brazo armado del poder judío internacional. Que en el fondo todos los dirigentes bolcheviques eran judíos. Y los que no eran judíos abiertamente lo eran a escondidas. Y había que exterminarlos. Porque de nuevo, esto no dejaba de ser una guerra entre razas. A diferencia de lo que ocurría en otros teatros de operaciones como Europa Occidental, la guerra en Europa del Este era una guerra de razas. Que solo podía saldarse con el exterminio de uno o el otro. Porque no debemos olvidar que los judíos y los bolcheviques, que son lo mismo a los ojos del nazismo, procuran por todos los caminos acabar con la nación alemana. Es por eso que Hitler siempre tuvo entre sus planes y entre su estrategia a largo plazo la conquista de la Unión Soviética. El hecho de que la guerra haya empezado por Europa Occidental no debe desorientarnos. Ahora, que Hitler considere a su principal antagonista como la Unión Soviética no quiere decir que no proyectara cómo derrotarla paso por paso. Por eso, más allá de la expansión del complejo industrial militar alemán, lo cierto es que Alemania va a ir ocupando una serie de territorios antes de lanzarse a la conquista de la URSS. La anexión de Austria, la anexión de los Sudetes. Nosotros pensamos en general en la invasión, por ejemplo, de Polonia, y de repente es como que ocurre de la nada, y el acuerdo entre Hitler y Stalin es producto de que ambos eran dictadores y era lo mismo, ¿no? Es lo mismo el comunismo que el nazismo, y somos terraplanistas históricos. Pero toda esta serie de campañas que llevaron a Hitler a conquistar Polonia, conquistar Francia, lanzarse a la batalla de Inglaterra, eran parte de una estrategia mayor en la que eventualmente Hitler consideraba que debía conquistar la Unión Soviética. Era el paso decisivo. De hecho, muchos plantean por qué Hitler se lanzó a invadir la URSS cuando todavía no había derrotado a Inglaterra. Y lo cierto es que para Hitler la invasión de la URSS era condición necesaria para la derrota de Inglaterra, porque solo iba a ser posible aplastar al Imperio Británico si se disponían de los combustibles, la industria del acero que podían encontrarse en el Cáucaso, en el centro de la Unión Soviética, en los Urales y demás. Stalin sabía desde un principio que estaba condenado a confrontar con el nazismo. De nuevo, dentro de las tesis construidas por la Unión Soviética y por la Tercera Internacional, la contradicción principal en este momento determinado estaba contra el fascismo y contra el nazismo. Era válido, y de hecho es lo que se hizo en la Guerra Civil Española o en otros espacios, como frente a la invasión japonesa en China, aliarse con otras fuerzas para enfrentar al fascismo. No estoy diciendo acá que los japoneses eran fascistas, quiero remarcar esto. Igual había una ideología supremacista, anticomunista, violenta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la Tercera Internacional los consideraba fascistas y por eso los chinos del Kuomintang y del Partido Comunista China se aliaron contra los japoneses. Bueno, en este marco, Stalin, que estaba impulsando el desarrollo industrial de la Unión Soviética, la consolidación de su mando, sabía que eventualmente tenía que ir a la confrontación con Hitler. Pero además, porque el propio Hitler se lo anunciaba. Hitler firmó con Mussolini y con Hirohito, el emperador de Japón, el pacto anti-Comintern, literalmente un pacto anticomunista en donde se planteaban la destrucción del comunismo a nivel mundial. O sea, vos tenés ahí a el Tercer Reich, el Tercer Imperio Alemán. Alemania ya había ido a la guerra contra el Imperio Ruso durante la Primera Guerra Mundial y lo tenés firmando un pacto con Japón, que está en tu flanco oriental, si te parás en la Unión Soviética, y con la Italia de Benito Mussolini. Este pacto anticomunista entonces formaba parte de una estrategia a largo plazo para enfrentar a la Unión Soviética. Pero no es el único pacto que aislaba a la URSS. Cuando se estudia la Segunda Guerra Mundial, un tema que aparece mucho es: adivinen qué país firmó un pacto de no agresión con la Alemania nazi. Así es, Polonia. Porque la Polonia construida por el mariscal Pilsudski,
había firmado un pacto de no agresión con la Alemania nazi en 1934. Y esto es importante porque a medida que vemos cómo se desarrolla la política exterior del Tercer Reich, vemos que se va aislando a la URSS. La URSS, que era una suerte de gran paria del orden internacional, que era un país comunista. Un país socialista gobernado por un gobierno comunista. Bueno, sí, eso. De hecho, la Cancillería alemana llegó a considerar la posibilidad de un acercamiento diplomático, político y militar con el Reino Unido frente a la amenaza que representaba la URSS. A todo esto hay que sumarle que Hitler no solo pacta con Polonia, sino que se va a anexionar Austria, va a anexionar parcialmente Checoslovaquia y después completamente a principios de 1939. Esa expansión militar, producto también de que Hitler había impulsado muy precozmente la industria militar alemana, lo ponía en una posición muy incómoda a Stalin. Imagínense que son Stalin, ¿no? Pensando, la pucha, ¿y ahora qué hacemos? El bigote está zarpado. Así que Stalin en este contexto tiene que empezar a maniobrar. Tiene a los británicos que lo mantienen aislado, que terminan convalidando con la política de Chamberlain para garantizar la paz, la anexión de Austria, la anexión de Checoslovaquia. Permiten que Hitler avance y no le ponen un freno. Cuando uno ve lo que es el trazado de la política exterior soviética, lo que aparece es el miedo de los soviéticos a verse aislados y enfrentarse a una guerra de desgaste con la Alemania nazi para que después las potencias occidentales puedan atacar a la URSS. Esto puede parecer muy paranoico, pero no debemos olvidar que la Unión Soviética nace de una guerra civil en la que intervienen potencias extranjeras. Entonces, en la narrativa de los soviéticos, no era descabellado pensar que Hitler podía aliarse con el Reino Unido o el Reino Unido convalidar una invasión de Hitler a la URSS. En este marco, frente al miedo de quedar desgastado porque no consideraba tener la capacidad para ir a una guerra directamente con Hitler, acá alguien dice, está bueno que nos pida empatizar con Stalin. En este marco es que Stalin firma el pacto Ribbentrop-Molotov. El pacto Ribbentrop-Molotov fue el pacto de no agresión entre la Alemania nazi, el Tercer Reich, y la Unión Soviética. Concebido justamente para que cuando las tropas alemanas invadieran Polonia, las tropas soviéticas no atacaran a las tropas alemanas. Y de hecho, se anexionaran la mitad oriental del Estado polaco. ¿Qué ocurre con esto? En general, el pacto Ribbentrop-Molotov es entendido únicamente a partir de la división de Polonia, pero en realidad forma parte de un acuerdo más importante para dividir influencias. Ambos estados consideraban que en el plano estratégico estaban destinados a ir a una guerra, y en ambos casos estaban ganando tiempo. Stalin consideraba que necesitaba tiempo para enfrentarse a Hitler porque el ejército soviético, marcado por las purgas y por un proceso de industrialización que todavía no ha terminado, no estaba en condiciones de enfrentar a la Wehrmacht. Y por el otro lado, Hitler consideraba que si bien su objetivo mayor era enfrentar a la Unión Soviética, no podía luchar por ambos frentes. Pensémoslo, en la Primera Guerra Mundial ya les había pasado, cuando el Imperio Alemán se dividió para pelear contra los rusos por el frente oriental y contra los franceses y los británicos en el frente occidental, perdió. Lo que temía Hitler era que si iba a la guerra a todos lados al mismo tiempo, iba a perder. ¿Qué tenía que hacer? Aplastar Occidente y después lanzarse hacia Oriente. Bueno, esta es la forma de ganar tiempo de Hitler. La de Stalin es, por un lado, evitar enfrentar aún a la Alemania nazi y por el otro, y no menos importante, crear una barrera de contención. Moscú estaba muy cerca de Hitler si Hitler conquista Polonia. Pero
Si ya tenemos una franja de territorio polaco, se puede crear otra línea defensiva para que los nazis no puedan avanzar directamente. Pero además, esto forma parte de un reparto de zonas de influencia, como dijimos. Para que Hitler pueda operar en Occidente, tiene que entregar algo. Y es justamente la región báltica. Se traza una línea que tiene como eje el río Vístula en Polonia. Y vamos a tener del lado oriental a la Unión Soviética y del lado occidental a Alemania. Bueno, el planteo es el siguiente. A los soviéticos le corresponde recuperar la influencia que tuvo el Imperio Ruso sobre el Báltico. Entonces, se esperaba que los soviéticos ocuparan militarmente Letonia, Estonia y Finlandia. Y le dejaran a los nazis el occidente. Esto es muy importante para entender la cuestión de Leningrado. ¿Por qué? Porque Leningrado no estaba tan cerca de Polonia, pero sí lo estaba de Letonia y de Finlandia. Si los nazis podían pasar por Letonia y por Finlandia, podían lanzarse rápidamente por lo que era la segunda ciudad más importante de la Unión Soviética. Stalin estaba tratando de buscar una línea de contención que protegiera a Leningrado, que no deja de ser a su vez su salida al Báltico, no nos olvidemos. Esto es lo que explica también la Guerra de Invierno. La invasión de la Unión Soviética a Finlandia, en el invierno que va de 1939 a 1940, es justamente parte de lo que va a ser de lo que va a ser la construcción de una línea defensiva de cara a proteger a Leningrado. Sin embargo, la guerra de invierno no salió tan bien como se esperaba. Los soviéticos lograron ganancias territoriales para un costo en bajas realmente catastrófico frente a una nación muy menor como Finlandia. Los finlandeses utilizaron tácticas de guerra de guerrilla y asimétrica. Se produce obviamente la hazaña del francotirador Simo Häyhä, la muerte blanca, y los soviéticos sufren, diría, una humillante derrota en términos militares en Finlandia, aunque sí tienen ganancias territoriales, pero el costo es elevadísimo. ¿Cuál es el tema con la guerra de invierno? Para muchos fue la demostración de que el ejército soviético era un ejército muy débil y muy poco preparado para ir a una guerra convencional contra una verdadera potencia militar. Es por eso que la guerra de invierno es la señal que Hitler estaba buscando. Hitler había conquistado muy rápidamente Polonia, había derrotado muy rápidamente a Francia. Se habían, iba a decir la palabra en inglés, pero no me sale. Se había quedado estancado frente a Inglaterra. Pero la Unión Soviética, que era el premio mayor, parecía ser muy débil y no estar preparada para una ofensiva por parte del ejército alemán. Es así que se planifica la Operación Barbarroja. Barbarroja, como una operación militar a gran escala, iba a ser la invasión de la Unión Soviética por parte de 4 millones de soldados. Piensen en ese número, 4 millones de soldados. 3.300.000 serían soldados del Tercer Reich y el resto serían soldados aliados y de los satélites alemanes, como italianos, rumanos, húngaros, entre otros. Así, ignorando el pacto de no agresión con la URSS, que se suponía duraba 10 años, Hitler lanzó en junio de 1941 la Operación Barbarroja, una invasión a gran escala de la Unión Soviética. Y acá nos vamos a detener en el mapa. Hitler había planteado que la Unión Soviética era un edificio podrido. Bastaba tocar la puerta para que todo se derrumbe. ¿Por qué es importante esto? Porque para Hitler, los soviéticos no iban a resistir. Y si se utilizaban las tácticas de Blitzkrieg, de guerra de relámpago, como se había hecho en el frente occidental,
y en Polonia, se iba a poder derrotar muy rápidamente a los soviéticos. Había que agarrarlos por sorpresa, desprevenidos, y derrotarlos. De esta manera, se pensaba, la Operación Barbarroja iba a detenerse en los Urales y habría conquistado toda la parte más importante urbanizada, con industria y recursos de la Unión Soviética, e iba a tener a su disposición los pozos de petróleo del Cáucaso, los depósitos mineros, la industria, la mano de obra y las llanuras de Ucrania. Y por el otro iba a controlar toda la salida del mar Báltico. Por eso el avance de los alemanes iba a dar en 3 frentes. Iba a haber 3 cuerpos de ejército. El cuerpo de ejército norte iba a avanzar desde Lituania a Letonia, Estonia, tomar Leningrado y avanzar por el norte hacia Moscú. El cuerpo de ejército centro iba a avanzar sobre el conjunto de Polonia hasta llegar a Smolensk y llegar a Moscú. Tomar Moscú rápidamente. Y ahí controlar el corazón del poder de la Unión Soviética. Y por el otro, el cuerpo de ejército sur iba a lanzarse sobre Ucrania, tomar Crimea y con eso controlar el Mar Negro y avanzar hasta el Cáucaso para dominar los pozos petroleros y los depósitos minerales. De esta manera, entre estos 3 cuerpos de ejército, se destruiría la capacidad de resistencia de la Unión Soviética. Así, en junio de 1941 se lanzó la mayor invasión terrestre de la historia de la humanidad. 4 millones de soldados avanzando a través de un frente de miles de kilómetros con el objetivo de hacer caer al estado geográficamente más grande del mundo. La táctica de Blitzkrieg es bastante conocida, ¿no? Aviones, los famosos Stuka, que caían haciendo sonar sus sirenas, eran cazabombarderos armados con ametralladoras, bombas, misiles, y que... ametralladoras y cañones automáticos ligeros, y bombas que caían, hacían ruido, atemorizaban a la población, y además, en el caso de lo que fue la Unión Soviética, destruían la capacidad aeronáutica del enemigo. Las mayores bajas que se hayan experimentado por periodo de tiempo por parte de una fuerza aérea fueron las que experimentaron los miembros de la Fuerza Aérea Soviética cuando los Stuka bombardearon y destruyeron gran parte de sus aviones aún en tierra. A esto le seguían los ataques terrestres con divisiones de blindados. Durante la Operación Barbarroja se utilizaron 3.500 tanques y blindados, y de unidades de infantería motorizada que avanzaba en camiones, semiorugas y vehículos, justamente para tomar cada posición con la mayor velocidad posible. Esto desorientaba a los ejércitos enemigos, no les daba tiempo a reaccionar ni reagruparse. Muchas de las fuerzas soviéticas estaban dispersas y de repente se veían totalmente superadas en capacidad, en potencia de fuego, capacidad de movimiento y demás por las fuerzas alemanas, y rodeadas se rendían en grandes bolsones de tropas. Así, el ejército alemán tomó cientos de kilómetros de territorio soviético en muy pocos meses y capturó a cientos de miles de efectivos del Ejército Rojo mientras destruía sus tanques. Los tanques soviéticos, los famosos T-26, estaban muy atrasados en comparación a la tecnología bélica alemana. Es por eso que no fueron capaces de resistir el embate de los blindados modernos del Tercer Reich, ni hablar los aviones. De hecho, la Fuerza Aérea Soviética, cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, todavía tenía aviones como los famosos biplanos. Acá preguntan, ¿por qué se llamaba Barbarroja? ¿Quién pone los nombres? En general, si se fijan, los nombres son de generales, son de eventos históricos centrales. Barbarroja es por el emperador Federico Barbarroja. De más forma, la operación Bagration es por el general Bagration, que fue un general ruso que enfrentó a Napoleón Bonaparte.
Spoilers, para otro momento. Así, cientos de miles de soviéticos como estos soldados del Ejército Rojo rindiéndose ante las Waffen-SS, se pueden imaginar qué les pasó, cayeron prisioneros de la Alemania nazi. Y caer prisionero de la Alemania nazi, si sos un soldado de un estado comunista considerado de Untermenschen, ¿no? De subhumanos, puedes imaginarte tu destino. Cientos de miles de prisioneros de guerra soviéticos fueron enviados a los campos de concentración y exterminio de la Alemania nazi. Muchas veces simplificamos y sintetizamos el holocausto en el exterminio de judíos por parte de los nazis. Que es cierto, los judíos fueron como grupo, el grupo más castigado por el genocidio nazi. Pero lo cierto es que la dinámica genocida del nazismo afectó también, y en los campos de concentración, a polacos, bueno, gitanos obviamente, y soviéticos y comunistas. Cientos de miles de soldados soviéticos fueron a parar a campos de concentración, realizando trabajos forzados, bajo torturas, condiciones inhumanas, de la misma forma que lo hicieron los judíos capturados en Alemania, en Polonia y otros territorios. Y con ellos, y con el avance sobre la Unión Soviética, también montones de judíos que vivían en la URSS. Lo que pasó, por ejemplo, en Ucrania, donde también hubo colaboracionistas ucranianos que deportaron a sus propios vecinos judíos para ser exterminados por los nazis, o, aún más, los exterminaron ahí mismo. Decenas de miles de soldados soviéticos simplemente tuvieron que cavar sus tumbas y ser fusilados en masa por los soldados nazis. Otros irían en trenes a los campos de concentración. ¿Qué es lo que ocurre? Si nosotros registramos la cantidad de bajas que sufren los soviéticos en apenas un mes, 2 meses de combates, para los alemanes estaba claro que ahí había caído todo el ejército rojo y que los soviéticos ya no tenían capacidad de respuesta. Si vos le capturás 600.000 soldados a tu adversario, le producís otros tantos cientos de miles de heridos y cientos de miles de muertos, listo. Ya no hay capacidad de resistencia. El amplio número de bajas y el terrible desempeño de un ejército soviético descabezado por las purgas estalinistas parecían plantearle a Hitler el escenario ideal. La Unión Soviética iba a caer rápidamente. De hecho, se empezó a proyectar que el exterminio de población que estaban realizando los Einsatzgruppen, los grupos de tarea del nazismo, ya estaba preparando el territorio para que llegaran los nuevos colonos alemanes. O sea, así como se deportaba población para ir a realizar trabajos forzados a Alemania, como pasó con los polacos, acá el punto era muy sencillo. Listo, estamos despejando el territorio, ahora ya podemos empezar a traer a los alemanes a poblar el espacio vital. Esta ofensiva a gran escala, como decíamos, permitió la conquista de cientos de kilómetros hacia adentro de la Unión Soviética. De hecho, los nazis llegaron a conquistar el conjunto de Ucrania. Se instaló el gobierno general sobre estos territorios, que fueron administrados con políticas absolutamente inhumanas. Son muy interesantes los documentos de los nazis y la política genocida que llevan adelante en Ucrania, que hacen que las hambrunas anteriores se vean como una pavada por comparación. Pero además lo que es terrible es la velocidad. Todo este conjunto de conquistas se hizo en menos de 6 meses. Para diciembre, antes de que cuando estaba empezando el terrible invierno ruso, los nazis habían conquistado enormes porciones del territorio. Teníamos entonces ejércitos que avanzaban rápidamente hacia Moscú, hacia Ucrania, y a su paso llevaban adelante una política de destrucción a gran escala. Exterminio de población civil, apropiación del grano, apropiación de recursos, limpieza étnica. Esta destrucción a gran escala tomó absolutamente desprevenido al gobierno de Stalin. De hecho, muchas crónicas dan cuenta de que Stalin se encerró en el Kremlin
cuando se produjo la invasión de la Alemania nazi, porque no podía procesar lo que estaba ocurriendo. De hecho, Moscú llegó a ser amenazada por las fuerzas de la Wehrmacht. Y cuando muchos sugirieron la necesidad de trasladar al gobierno, Stalin planteó que iba a quedarse en el Kremlin hasta el final. Parte de la burocracia de las fábricas se relocalizaron hacia el este, sea una relocalización de la capacidad industrial soviética hacia Siberia, y Stalin organiza una contraofensiva. ¿En qué se basa esta contraofensiva? En que en 1941 se va a firmar un acuerdo de no agresión con Japón. Ustedes me dirán por qué. Los japoneses podrían haber atacado el oriente soviético y capturar montones de territorios y dejar totalmente aislada a la URSS. Eso es cierto. Pero Japón tenía otro blanco en la mira, que era Estados Unidos. En diciembre de 1941, Japón ataca Pearl Harbor en Hawái. ¿Qué es lo que le pasaba a los japoneses? Toho e Hirohito no querían ir a la guerra al mismo tiempo con la Unión Soviética y con Estados Unidos. Era una movida suicida. Así que se firma un pacto de no agresión con los soviéticos y esto permite que Stalin traslade a fuerzas de reserva que estaban en Siberia y las envíe a combatir en el frente en Moscú. De esta manera hace una pequeña contraofensiva a finales de 1941 que permite expulsar a las fuerzas alemanas que amenazaban Moscú y contener a lo que era el cuerpo de ejército centro de la Operación Barbarroja. Y en ese marco llega el invierno ruso y dificulta aún más la logística de lo que era la operación terrestre más grande de la historia de la humanidad. En ese marco, tenemos que recordar que de todas formas, el avance alemán había llegado y penetrado muy fuerte en el sur, en el centro se había congelado en Moscú, y lo que nos está faltando es qué pasó en el norte. Mientras los alemanes avanzaban sobre Ucrania, mientras llegaban y se adentraban en los territorios de la cuenca del Don y demás, y ya hablarán de su política de exterminio y destrucción, llegan de todas formas a un punto muerto por el norte. El cuerpo de ejército norte se lanzó a conquistar Leningrado. Leningrado era la segunda ciudad en importancia, como dijimos. Bueno, este cuerpo de ejército norte fue ocupando Letonia, Estonia, estas regiones que habían sido ocupadas parcialmente por las fuerzas soviéticas, consideradas como su zona de influencia. Fueron recibidos como liberadores. Aquí hay que decir que los estonios, los letonios fueron considerados pueblos muy afines a la raza aria y a diferencia de lo que ocurría en otros territorios, se impulsó, por ejemplo, lo mismo con los checoslovacos, que se produjeran uniones entre alemanes, estonios, letonios, con el objetivo de potenciar el contenido ario de la raza. Ahora este cuerpo de ejército norte se lanza sobre Leningrado y progresivamente se va acercando hacia la ciudad, tomando los territorios circundantes y rodeándola. Así, para agosto del 41, Leningrado estaba siendo atacada. Leningrado, además de ser la puerta al Báltico, cumple otra función central, que es que era el centro neurálgico, es la palabra que quiero usar. Neurálgico, sí. Era el centro neurálgico del sistema ferroviario soviético. Desde Leningrado, porque pensemos que originalmente era la capital del Imperio Ruso, vos tenías extensiones de ferrocarril que iban hacia Moscú, hacia Siberia, hacia la región de Novgorod. O sea, había importantes líneas de suministros que podían utilizarse a favor de la ofensiva alemana si se capturaba Leningrado. Por eso era tan importante. Además, se aislaba a los soviéticos de una salida al Báltico. El problema era que a medida que
se avanzaba sobre Leningrado, estábamos en pleno otoño ruso y Leningrado es una ciudad muy fría. Les invito a hacer algo que yo estoy haciendo estos días, que es que miremos la temperatura que hace en Buenos Aires, aquellos que vivimos en Buenos Aires, o en cualquier lugar en Argentina en este momento, salvo que estén en Tierra del Fuego, e incluso en Tierra del Fuego, y compárenlo con la temperatura que en este momento hace en San Petersburgo, ex Leningrado. Y sorpréndanse. La cuestión es que a medida que avanzaba el otoño ruso, la nieve y la ventisca que caía sobre los territorios circundantes estaban haciendo que la tierra se ponga como un barro duro, pegajoso y difícil. Esto retrasó el avance de las fuerzas alemanas hacia Leningrado y también de las fuerzas soviéticas que estaban movilizándose para defender lo que era la segunda ciudad más importante de la URSS. Así que el avance hacia Leningrado fue más lento por las condiciones del territorio y el clima de lo que habían sido hacia otros espacios. En ese marco se empieza a producir el cerco. Se empieza a rodear progresivamente a la ciudad. Los alemanes, a medida que se avanzan hacia las afueras, van tomando pueblos, van tomando posiciones, establecen sus cuarteles, sus campamentos, mientras los soviéticos intentan avanzar y empujarlos para mantenerlos lejos de lo que era la ciudad. Este juego de maniobras y contramaniobras va preparando y acomodando lo que es el mapa en torno a Leningrado. Mientras tanto, los Stuka bombardeaban la ciudad, bombardeaban a las tropas soviéticas y con su superioridad aérea y dominando los cielos, mantenían a raya los avances soviéticos. Sin embargo, los soviéticos estuvieron en condiciones de guarecer Leningrado y aportar un gran número de combatientes. Es así que llegó a haber casi 1 millón de combatientes soviéticos en Leningrado para enfrentar a un ejército alemán que era inferior en números, pero muy superior en capacidad militar en base a tanques, aviones, cañones y demás. Los soviéticos, mal preparados, mal dirigidos, se iban a disponer a resistir el ataque frontal de la Wehrmacht. Sin embargo, debido a la capacidad de resistencia que tenía una ciudad ocupada por cientos de miles de soldados, los alemanes, luego de una serie de ataques hacia Leningrado, decidieron mantener sus posiciones. No iban a tomar Leningrado de una. Era muy costoso en hombres. Si vos tenés, en general, las reglas de ataque, se suele considerar que vos para ocupar una posición fortificada necesitas al menos el doble de hombres que tu adversario. Esto es lo que históricamente se considera. Entonces vos tenías a unos 700.000 alemanes y a unos 900.000 soviéticos. Los 700.000 alemanes tienen mejores aviones, mejores tanques, mejor equipo, están mejor entrenados, están curtidos. Pero tomar de una Leningrado sería una empresa demasiado costosa. Por otro lado, el comandante soviético Voroshilov empieza a preparar la defensa. Quiere hacer de Leningrado una verdadera fortaleza. Se plantan piezas antiaéreas para resistir los bombardeos de los Stuka alemanes y se empieza a preparar la ciudad para un largo sitio. Porque si los alemanes se lanzan a atacar Leningrado, hablamos de una ciudad descomunal, la lucha va a ser calle por calle y va a tomar mucho tiempo y mucha sangre. Además, no tenemos que olvidarnos que, dado que era la segunda ciudad más importante de la Unión Soviética, Leningrado tenía
3 millones de habitantes al momento en el cual se inician estas operaciones. Así que se construyen trincheras, refugios antibombardeos, se plantan cañones antiaéreos, piezas de artillería, se fortalece cada casa, cada edificio, con el objetivo de resistir el ataque del ejército alemán. De nuevo, lanzarse a tomar Leningrado de una era una empresa demasiado costosa. Ahora que los soviéticos se estaban atrincherando y se estaban preparando, iba a ser muy difícil. Sin embargo, los soviéticos tenían este problema. Deficiencias de armamento, los tanques T-26 y otros vehículos no se habían demostrado a la altura de la capacidad tecnológica y militar del ejército alemán. No estaban provistos de fuerza aérea, no podían contraatacar a la capacidad de los Stuka y la Luftwaffe alemana. Iban a estar escasos de munición con el tiempo. Lo que sí tenían era un pequeño refuerzo. Dijimos que Leningrado era la cabeza de puente del Imperio Ruso y después de la Unión Soviética en el Báltico. Bueno, ahí está el gran punto. En el Báltico está la flota norte soviética, la flota del norte de la Unión Soviética. Esa flota podía prestar apoyo a partir de bombardear a las fuerzas alemanas y mantenerlas a raya. Esto es uno de los elementos que impedía que los alemanes tomaran Leningrado. Tenías a la ciudad fortificada, muchos combatientes soviéticos y buques de la flota soviética bombardeando a los alemanes. Ojo, también los alemanes van a utilizar submarinos, torpederos con el objetivo de ir reduciendo la capacidad de esta flota. Pero así resultaba muy difícil cercar la ciudad. A medida que los alemanes iban avanzando, iban tomando posiciones. Y en vez de lanzarse a ocupar la ciudad, se propusieron sitiarla hasta rendirla. En general, la guerra moderna es mucho más rápida. Los sitios son concebidos como... O la guerra de sitio es considerada propia de otra época, ¿no? Porque vos tenés aviones, tenés tanques. La idea de rendir una ciudad por agotamiento era concebida para una guerra que no era de movimientos. Y además esto ya no respondía a la lógica de lo que era la estrategia de guerra de la Alemania nazi. Hasta ahora tenemos operaciones Blitzkrieg, operaciones relámpago, por las cuales se acababa con montones de fuerzas combatientes a partir de sorprenderlas, desorientarlas, destruirlas. Y de repente, en Leningrado, los alemanes se preparan para una guerra de sitio, mucho más parecida a la Primera Guerra Mundial que a la conquista de Polonia. ¿Cómo vamos a hacer para tomar Leningrado? La vamos a rendir por hambre. Pero tenemos un problema, que es que no podemos rodear la totalidad de Leningrado, porque nosotros estamos avanzando desde Estonia, Letonia. Vamos a necesitar ayuda. Y para eso están los finlandeses. Los finlandeses, que eran profundamente anticomunistas y antisoviéticos, que habían tenido su propia guerra de alguna manera de independencia tan solo 25 años antes, estaban dispuestos a apoyar a los alemanes. Así que, después de lo que había sido la guerra de invierno, los mandos finlandeses negocian con Hitler y los mandos alemanes su apoyo a la Operación Barbarroja, participando del cerco de Leningrado. Así, mientras el cuerpo de ejército norte alemán avanza desde el sur hacia Leningrado,
las fuerzas finlandesas van a avanzar desde el norte. Así, entre alemanes y finlandeses van a procurar cercar completamente a la ciudad. A principios de septiembre de 1941, la ciudad de Leningrado es completamente cercada. Es separada del resto de la Unión Soviética por la invasión alemana y la ofensiva finlandesa. Así, para que se vea bien, alemanes por el sur, finlandeses por el norte, Leningrado es separada del resto del territorio de la Unión Soviética. Pero no solo es que están separados y rodeados, sino que además son bombardeados por los alemanes, que utilizan sus piezas de artillería y sus aviones para atacar a la población encerrada que no tiene escapatoria. Este sitio va a durar 900 días. Durante más de 2 años, la ciudad va a estar rodeada por los alemanes, que la van a bombardear, la van a aislar con el objetivo de despojarla de la capacidad de seguir combatiendo. Que no tengan suministros, que no tengan alimentos, que no tengan armas y se rindan por agotamiento. Y si es necesario, que se mueran de hambre. En el interior de Leningrado queda la población, o los que quedan, los que no huyeron, y los efectivos del Ejército Rojo aislados. En este marco, Voroshilov va a movilizar al conjunto de la población. Miles de ciudadanos de Leningrado van a ser convertidos en milicianos del Ejército Rojo. Milicianos que no solo van a combatir, sino que van a prestar ayuda en las armerías y en los servicios logísticos. Se necesitan todos los brazos posibles para poder romper el cerco y avanzar y romper el aislamiento de Leningrado. No solo se reclutan a hombres, sino que también se reclutan a mujeres. Y se recluta a la población que no puede combatir para realizar tareas como cavar túneles, cavar trincheras, montar defensas con sacos de arena, participar de tareas logísticas, despejar caminos, despejar rutas. Se utiliza incluso a los niños para que preparen las armas y ensamblen fusiles, ametralladoras, rifles, todo con el objetivo de mantener a la población y a los efectivos del Ejército Rojo en pie de guerra para defender la ciudad. Por las dudas, hagan esta pausa, pónganle like a este video, van y le ponen like. Llegaron hasta acá, llevan 1 hora escuchando a este hombre que no deja de hablarles de cosas zurdas históricas, le ponen like al video. Pónganle like, ayudan al algoritmo, le dan una mano, pueden hacerse miembros del canal, eso también le da una mano al canal, le permite sobrevivir y que yo me tome días enteros para preparar estas cosas. Ahora, cuando nosotros pensamos en un sitio, a veces pensamos en el plano táctico militar, pensamos en los soldados, pero el sitio de Leningrado va a suponer una realidad terrible para los cientos de miles de habitantes de la ciudad. Perdón, para los millones. 900 días de sitio. Pero no solo de sitio. No solo se trata de estar siendo bombardeados y atacados por el ejército alemán, sino que además las condiciones climatológicas van a ser terribles. El invierno de 1941 a 1942 fue uno de los inviernos más duros que se tengan registrados en la historia de Rusia. Para hacer una idea, las temperaturas llegaron a menos 30 grados bajo cero en Leningrado. En ese marco, la falta de combustibles, la falta de leña, la falta de suministros llevaba a que montones de habitantes de Leningrado murieran simple y llanamente por el terrible frío que hacía.
Pero esto es solo una parte del cuadro. Porque tener una ciudad de al menos 2 millones de habitantes para 1941, con los evacuados y demás, aislada, y cientos de miles de soldados, supone, por ejemplo, que falten alimentos. Es así que la población de Leningrado va a tener que racionar todos los alimentos que dispongan. Todo. Y había que priorizar. Hay que darle más alimentos a los soldados, después a los obreros, después a la población que no puede trabajar. A su vez, dado que estaban aislados, se tuvo que reconvertir toda la industria, todas las fábricas de la ciudad para alimentar de municiones, de repuestos, de suministros a los efectivos del Ejército Rojo que estaban combatiendo. Pues no tenían cómo proveerla por tierra, estaban aislados. Y al mismo tiempo, esta gente va a vivir más de 2 años en un estado de sitio. Piensen que esto es terrible, ¿no? Obviamente que todas las guerras son terribles. Hay guerras que son más terribles que otras. Pero hay que pensar que también hubo que seguir la vida cotidiana. Como cuando vimos la vida en el gueto de Varsovia y teníamos chicos que iban y tenían que estudiar. Iban a estudiar y trataban de mantener la normalidad de su vida cotidiana. Lo mismo ocurría en Leningrado. Durante más de 2 años, la vida se llevó adelante bajo un sitio. Estos niños circulando en monopatines son una imagen muy agradable si no sabemos ruso. Pero el cartel que está ahí estaba diciendo: circulen con cuidado por los explosivos. ¿Por qué por los explosivos? Bueno, de hecho literalmente bomba. Muchos cartuchos, muchos proyectiles que caían por la artillería o la aviación alemana quedaban en el suelo hundidos y no explotaban. Pero si alguien lo tocaba o los accionaba, se terminaban volando en pedazos y asesinando gente, incluso después de haber caído, tiempo después de haber caído. Algo parecido a lo que ocurre con las bombas racimo que se usan hoy en día. Y esto era parte del paisaje cotidiano. Y con eso teníamos también filas de gente en los locales de suministros tratando de hacer colas para obtener su ración de comida, de pan, de lo que se pudiera. El racionamiento llegó a tal escala que, para hacer una idea, en un principio se suministraba a la población 300 gramos de pan diarios. Luego se suministraban 200 gramos de pan. Y en el punto culmine del racionamiento se suministraba 125 gramos de pan por habitante al día. Imagínense lo que era sobrevivir con solo 125 gramos de pan. Esto llevó a que la población utilizara todos los mecanismos a su alcance para asegurar su supervivencia. En general pensábamos en la gente pasivamente esperando morirse. Me voy a sacar esto porque hace calor. Y lo cierto es que si algo nos enseña la historia desde abajo y demás, charla que hemos tenido con el colega Juan Soria, es que en general la población asume el destino, su propio destino en sus manos, y trata de buscar las formas de sobrevivir. Bueno, desde la época stalinista se formó un importante mercado negro en la Unión Soviética por el cual la gente trataba de acceder a bienes que de otra forma no podía por las listas de racionamiento por otros caminos. Bueno, esto en Leningrado ocurrió a gran escala, pero también la alimentación a base de todo lo que pudieras conseguir. El pan, por ejemplo, para poder asegurar, ¿no? Que haya pan para todos, empezó a incluir otros elementos, como por ejemplo el aserrín. Ponían aserrín al pan, huesos molidos, todo lo que se pudiera conseguir. Se hacía té con la tierra,
se empezó a informar a la población de especies de plantas que pudieran consumirse o de pastos que fueran ricos. Se empezó a matar a todos los animales, se agotaron las vacas, se agotaron las ovejas, se agotaron los cerdos, se agotaron los caballos, y después de los caballos se agotaron los perros, y se agotaron los gatos, y se agotaron las ratas, y se agotaron los cuervos. Todos los animales que pudieran comerse se iban a comer. Incluso los desperdicios de los animales. También esto, se agarraba la tierra y se la utilizaba para hacer pan, o para hacer té, o para hacer sopas con los musgos, o con lo que se pudiera conseguir. El hambre, últimamente esto estuvo muy en boca de todos por la película Sociedad de la Nieve. Pero el hambre inhibe muchos de los mecanismos de nuestro cerebro para limitar las prácticas como el sentido de lo que es la educación, los modales, la decencia. Y de hecho el hambre es uno de los elementos que más violentos nos pone. Por eso, si algunos se ponen agresivos porque tienen hambre, créanme que hay una explicación biológica para ello. Bueno, durante el sitio de Leningrado, el hambre voraz, que supuso 2 años de asedio, obligó a la población a acciones extremas, y entre ellas incluso el canibalismo. Tenemos registros incluso de la venta ilegal de pedazos de carne humana entre la población para tratar de mantenerse vivos, o del asesinato de personas para poder comer su carne. Otro problema era que, por ejemplo, no había suministros de agua, porque toda la red de cañerías se había roto. Entonces lo que se hacía eran pozos en los afluentes del río y demás para poder meter cuencos o lo que se tuviera a mano para extraer agua para el consumo cotidiano. Es por eso que entre el hambre y la desesperación, la muerte se convirtió en parte del paisaje cotidiano. Hablamos de la muerte por inanición, de la muerte por frío. Las personas mal alimentadas son mucho más vulnerables a las condiciones extremas de la vida en un lugar como Leningrado. Y todo esto tenía que experimentarse en medio de los continuos bombardeos de las fuerzas alemanas. Así, cientos de miles de personas estuvieron encerradas 2 años frente a lo que era el sitio más largo de la Segunda Guerra Mundial. Con hambre, sin suministros, bajo bombardeos, con frío, tratando de sobrevivir por todos los medios posibles. Esto lo voy a dejar para la conclusión. Uno de los elementos que aparece más presente es la idea de la convivencia con la destrucción y con la muerte. Una ciudad bombardeada continuamente que obligaba a la población a vivir entre los escombros, y tenemos que considerar que tener las casas destruidas impedía, por ejemplo, la calefacción. No había leña suficiente, no había suministro de gas ni de combustibles, así que nada podía calentar tu hogar frente a los -15, -20, -30 grados que podía llegar a ser. La vida se reducía a espacios cerrados, sobre todo en el invierno, así que el aislamiento se potenciaba aún más. No solo era estar aislado del exterior, sino muchas veces aislado por la imposibilidad de moverse por las mismas calles a partir del frío. Y a eso se le sumaba la visión constante de los cadáveres de las personas que morían de frío e inanición. Hay un registro de una chica que no me quiero equivocar, si es Bareshiva, el apellido Bareshiva, que es una niña de 11 años que publica en su propio diario personal lo que iba pasando. Y lo interesante es que anota por día quienes se iban muriendo en su familia, por el hambre, por las condiciones. Ella misma va a terminar muriendo poco después de que empezaran a llegar suministros, debido a que el hambre, obviamente, el hambre extrema produce un deterioro a gran escala del cuerpo humano,
y lo que ocurría era que incluso personas que habían vuelto a comer terminaban muriendo por las consecuencias de ese hambre prolongada. En esas condiciones, el pueblo de Leningrado siguió resistiendo. Y va a resistir 2 años. Ahora, los alemanes también estaban teniendo sus dificultades, porque sostener un sitio lejos de tus líneas de abastecimiento durante 2 años es un terrible desafío. El Cuerpo de Ejército Norte, que se componía de casi 1 millón de soldados al iniciar la campaña, tenía que mantener ese sitio a lo largo de todo este tiempo. Ahora, este no era el único teatro de guerra. Porque recordemos que el frente oriental, el frente que se inició con Barbarroja, con la invasión de Polonia, pero en la Unión Soviética con Barbarroja, era un frente de miles de kilómetros. La apuesta del régimen nazi era que para poder derrotar a la Unión Soviética, el esfuerzo bélico debía darse en el sur. Había que llegar más allá de Ucrania y llegar a conquistar Stalingrado para acceder a los pozos petroleros del Cáucaso. Se necesitaba los recursos del Cáucaso para ganar la guerra. Así que el esfuerzo militar y la mayor batalla en cuanto a escala se estaba librando en Stalingrado, donde más de 2 millones de combatientes estaban en un enfrentamiento permanente desde mediados de 1942 hasta principios de 1943 para definir el curso de la guerra en este frente. En ese marco, los soviéticos encerrados en Leningrado intentaron una y otra vez romper el cerco desde adentro. Así, Voroshilov enviaba cuerpos de soldados soviéticos a tratar de romper el cerco, ¿no? El rodeo que estaban llevando adelante los alemanes y los finlandeses. Bombardeos con artillería, ataques infructuosos, una y otra vez se lanzaban movimientos, sobre todo en la parte oriental de Leningrado, para lograr unir a Leningrado con el resto de los territorios aún dominados por los soviéticos. Estos ataques, más allá de un momento, ¿cómo se llama esta operación? Se me olvidó el nombre. Hay una operación que se da en 1942 que le permite brevemente dominar unos territorios y luego se pierde. Pero el conjunto de estos ataques, todavía, a lo largo de todo el año 1942, no logró cambiar la suerte de Leningrado. El cerco se sostenía. Ahora, ninguna ciudad tiene recursos para vivir y sobrevivir completamente un año. Se lo pueden imaginar. Ninguna ciudad. Incluso con la muerte de población. Había una vía para proveer a la población y a los soldados soviéticos en Leningrado. Pero una vía difícil. Estamos hablando del lago Ladoga. Leningrado estaba separada por tierra, pero se podía llegar por agua. Ahora, si acá hacen menos 30 grados bajo cero, ¿cuánto hace más al norte? Bueno, el lago Ladoga estaba congelado durante el invierno. Lo que se creó fue lo que se conoció como la carretera de la vida, y algunos bautizaron posteriormente como la carretera de la muerte, que fue una serie de rutas y un camino logístico para proveer a Leningrado por todos los medios posibles. A veces por aire, pero sobre todo a través del lago Ladoga. Cuando el lago se congelaba, vehículos soviéticos cruzaban desde el este para llegar a Leningrado y llevar alimentos. Camiones, personas a pie,
gente en tractores, gente incluso en caballos y carretas, o trineos. Miles de soviéticos cruzaron el lago Ladoga para poder proveer a Leningrado de alimentos, medicamentos y suministros básicos. Este hombre que vemos parado en esta foto es un soldado ruso dirigiendo el tránsito del lago Ladoga. Había que llevar camiones especiales para despejar de la nieve y hacer el terreno transitable. Pero estaba sobre un lago congelado. Cuando el lago, en primavera, por ejemplo, volvía a ser navegable, se cruzaba con buques, lanchones, que trataban de llevar alimentos por todos los medios posibles. Y uno dice, ¡guau! ¡Qué terrible cruzar en un territorio que hace menos 30 grados, menos 40 grados, para llevar alimentos a una ciudad sitiada! Pero nos falta un elemento. Había que resistir los bombardeos alemanes. O sea, no solo miles de personas cruzaron el lago Ladoga para llevar alimentos a una ciudad rodeada, sino que en el camino eran bombardeados por los Stuka y por la artillería alemana. ¿Y cuál es el problema de ir por un lago congelado? Que cuando lo bombardean y se destruye, se desploma a tu alrededor y vos terminás en el fondo congelado. Bueno, así la carretera de la vida fue bautizada por muchos como la carretera de la muerte. No solo por eso, sino porque las provisiones y los suministros que llegaban no dejaban de ser limitados y no impidieron que cientos de miles de personas murieran de hambre. Mientras tanto, los alemanes seguían jugando a la guerra de sitio. Un sitio que se prolongaba demasiado. Y ojo, porque ellos también tienen sus bajas. Estaban llevando una guerra a gran escala contra la Unión Soviética y había que lograr sostener ese esfuerzo bélico tanto tiempo. Ahora, si Hitler había apostado a que el triunfo se iba a lograr con un, en inglés, major blow en otro lugar, nos tendremos que preguntar cómo salió ese major blow. Porque los soldados del cuerpo de ejército norte alemán que estaban en Leningrado sitiando la ciudad esperaban que el triunfo en la guerra se diera por los acontecimientos de otro frente, por lo que estaba ocurriendo en el sur. Mientras esto ocurría, tenemos que recordar que Stalin había relocalizado toda la capacidad industrial de la Unión Soviética hacia el este, en los Urales, en otros territorios, con el objetivo de conformar un aparato militar moderno capaz de enfrentar a la Alemania nazi. Hacia lo largo de 1942 empiezan a proveerse a las fuerzas del Ejército Rojo con los nuevos tanques T-34. El T-34 es a los tanques de la Segunda Guerra Mundial lo que el AK-47 es a los fusiles de asalto. Un diseño tremendamente simple hecho para maximizar recursos. No puedo ponerle tanto metal en la chapa. Lo pones en diagonal. Y si lo pones en diagonal, se aumenta la capacidad de rebote de las balas y el grado de profundidad que tienen que penetrar para voltear el tanque. Entonces lo que ocurre es que de repente los soviéticos empiezan a proveerse con tanques modernos, muy fáciles de fabricar y muy resistentes. De hecho, los antitanques que habían llevado los alemanes de la división del Cuerpo de Ejército Norte para combatir en Leningrado y que eran más propios de la primera etapa de la guerra, no podían penetrar el blindaje de los T-34. Hasta hay que sumarles a los bombarderos Sturmovik, que eran los nuevos bombardeos, los cazabombarderos soviéticos, muy poderosos que podían competir con el Stuka, si no lo superaba.
Ahora, este ejército rojo modernizado fue el que logró derrotar a la Wehrmacht en Stalingrado. El triunfo de Stalingrado marca un punto de inflexión no solo en la guerra entre Alemania nazi y la Unión Soviética, sino en la Segunda Guerra Mundial. Porque el principal esfuerzo militar alemán se había volcado a tomar el control de los pozos petroleros del Cáucaso y de repente los soviéticos habían aislado al ejército del mariscal von Paulus y lo habían destruido. Se había perdido el cuerpo de ejército sur prácticamente. En este marco, el mariscal Georgi Zhukov del ejército rojo, el principal comandante del ejército rojo, prácticamente el segundo en la línea de mando, venía Stalin y venía Zhukov, se propone realizar una operación a gran escala para romper el cerco de Leningrado. Esa operación va a ser la operación Ishkra o Chispa. Ishkra, dicho sea de paso, también fue la primera revista del Partido Socialdemócrata Ruso en la cual escribía Lenin. Las fuerzas sitiadas en Leningrado habían intentado a lo largo de 1942 romper el sitio por sí mismas, con el apoyo a veces de operaciones o de acciones militares de las otras fuerzas soviéticas. En 1943, a principios de 1943, es de junio a marzo, si no me equivoco. No, de junio a marzo. January. De enero a febrero de 1943, Zhukov lanza una ofensiva a gran escala con el objetivo de romper ese sitio. Así, las fuerzas soviéticas, ahora armadas con tanques T-34, con aviones Sturmovik, avanzan por lo que es el norte del cerco alemán a Leningrado y logran abrir una brecha de 35 kilómetros. Las fuerzas alemanas son replegadas y se vuelve a conectar el territorio de Leningrado con el resto de los territorios dominados por el Ejército Rojo. Así ahora la ciudad sigue sitiada, pero se logran abrir espacios para que las fuerzas del Ejército Rojo puedan avanzar. Esto desmoraliza fuertemente al ejército alemán, porque tenemos que pensar que llevan estancados ahí más de un año con el objetivo de rendir a la ciudad y de repente empiezan a llegar nuevos efectivos, nuevos combatientes, mientras que sus líneas no son reforzadas y ahora tenemos actuando en conjunto a las fuerzas exteriores y a las fuerzas interiores de Leningrado. Así, con la unificación de ese esfuerzo bélico, la ciudad es revitalizada y empieza a recibir más suministros a partir de las líneas que se abren, porque ahora se pueden utilizar incluso las líneas ferroviarias para proveer a los defensores de Leningrado. Pero además esto, tanto los alemanes como los finlandeses sufren numerosas bajas, menos que las soviéticas, pero más difíciles de reponer, porque los soviéticos habían demostrado que tenían una capacidad casi infinita de llevar hombres al campo de batalla. Y los alemanes ya no. En esta guerra de desgaste tenían muchas menos disponibilidades para seguir resistiendo el embate del Ejército Rojo y seguir sosteniendo el sitio de Leningrado. Porque de nuevo, ahora además ya no estaba claro que Leningrado fuera a caer. De hecho, ya habían sido expulsados de Stalingrado y la batalla de Kursk estaba abriendo parte de lo que fue la gran contraofensiva soviética. En este periodo que va de 1943 a 1944, los soviéticos recuperan una enorme cantidad de tierras en una ofensiva a gran escala. Ese avance progresivo va a permitir justamente romper a las fuerzas que estaban sitiando Leningrado. Hitler, así como había hecho con von Paulus, le había planteado a sus fuerzas que no podían rendirse,
porque era imposible que los alemanes fueran derrotados por fuerzas inferiores. Así que una y otra vez, cuando los comandantes militares como von Paulus en Stalingrado le solicitaban a Hitler replegarse para reagrupar sus fuerzas, Hitler les decía: mantengan sus posiciones hasta el final. Esto es lo que va a ocurrir con el Cuerpo de Ejército Norte en Leningrado. El Cuerpo de Ejército Norte en Leningrado va a estar sosteniendo hasta el último momento el sitio, a pesar de que ya no tenía la capacidad militar para seguir combatiendo. Empezaron a tener cada vez menos suministros, cada vez menos municiones. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo enfrentamos al ejército soviético? El golpe final va a llegar a principios de 1944. Zhukov lleva adelante una operación que sí se va a prolongar desde enero del 44 hasta marzo de ese mismo mes, que va a ser conocida como la ofensiva Leningrado-Novgorod. La ofensiva de Leningrado-Novgorod fue parte de esta contraofensiva general del Ejército Rojo, que tenía el objetivo de abrir un enorme hueco en lo que era el Cuerpo de Ejército Norte. Entonces, toda esta línea por la cual se había sitiado Leningrado por parte del ejército alemán va a ser despejada por el avance implacable del Ejército Rojo, mientras por el norte se derrota a las fuerzas finlandesas y se las hace retroceder. Así, cientos de miles de efectivos del Ejército Rojo, prácticamente 1 millón de soldados, avanzan a través de la línea Leningrado-Novgorod y relevan el sitio de Leningrado, expulsando masivamente a las fuerzas alemanas que todavía sitiaban la ciudad. De esta manera, luchando en pleno invierno, porque, de nuevo, enero del 44, estamos en el invierno de Leningrado, con temperaturas de menos 20 grados bajo cero, las fuerzas soviéticas destruyen lo que quedaba de la capacidad militar del Cuerpo de Ejército Norte y capturan a cientos de miles de combatientes alemanes. Decenas de miles, no cientos de miles, perdón, decenas de miles. Mientras, los restos de ese ejército se desmorona y se replega hasta Letonia y Estonia y sigue retrocediendo mientras la arrolladora soviética iba arrasando con las posiciones del Tercer Reich en Europa del Este y el Báltico. Así, como podríamos decir, corriste en Leningrado. Las fuerzas soviéticas van a festejar el triunfo y la expulsión del ejército del Cuerpo de Ejército Norte de Leningrado. La ciudad había sido destruida tras más de 2 años de bombardeos, sitios y destrucción. Y los miles de prisioneros alemanes que cayeron en manos de los soviéticos van a ir a parar a los campos de trabajo forzados del sistema Gulag como trofeos de guerra del Ejército Rojo y del régimen de Stalin. El levantamiento del sitio de Leningrado fue festejado inmediatamente como una gran proeza militar y como una proeza del pueblo soviético. Pensemos esto, 900 días de sitio. 900 días, dimensionen eso. Cuando piensen que estuvimos encerrados durante la pandemia y la cuarentena, piensen en lo que son 900 días de sitio bajo el ejército alemán. No solo hubo festejos en las calles, sino que la población participó de levantar las pintadas y conmemorar que había terminado el racionamiento, que ahora volvía a la alimentación plena, e incluso se tiraron fuegos artificiales para festejar el levantamiento del sitio. Sin embargo, el sitio de Leningrado fue un evento definitorio en la vida de millones de personas. No solo
fue una experiencia sumamente traumática, sino que las propias condiciones de inanición, hambre, frío, dejaron secuelas físicas y mentales permanentes en aquellos que experimentaron los más de 2 años de asedio por el ejército alemán. Fue una experiencia de sufrimiento y privación colectivo a una escala inimaginable. La idea de rendir y matar a una ciudad entera de hambre a lo largo de largos meses. Por eso, a pesar de los festejos y las conmemoraciones posteriores, el sitio de Leningrado fue una de las demostraciones de mayor inhumanidad por parte de las fuerzas del eje durante la Segunda Guerra Mundial. La reconstrucción tomaría largos años para poder poner en pie nuevamente a lo que era la segunda ciudad más importante de la Unión Soviética. Es por eso que el hecho de que Leningrado haya sido convertida en una fortaleza capaz de resistir el embate del Tercer Reich no nos debe hacer olvidar que fue a un terrible costo humano. Durante el sitio de Leningrado murieron 1 millón de personas. Hagan esa cuenta, 1 millón de muertos en una ciudad. Cuando terminó el sitio, entre los evacuados, entre los muertos y las personas que habían abandonado la ciudad, Leningrado pasó de tener 3 millones de habitantes a 600.000. Es por eso que Leningrado, que representó la contención de el cuerpo de ejército norte y el mayor asedio el mayor asedio de la Segunda Guerra Mundial, es uno de los eventos definitorios del curso de la guerra y uno de los acontecimientos más importantes de la historia del siglo XX. Espero que os haya gustado este video. La verdad que quedó más corto de lo que esperaba. Pensé que se iba a prolongar más, pero bueno, creo que tuvo un buen ritmo, así que no se pueden quejar. Habrá sido rápido. Si les gustó este video, les tengo un pedido. Cuando termine, dejen un comentario. Pueden poner, por ejemplo, corriste en Leningrado. Acá me preguntan, ¿cuándo hay un video de Malvinas? Hay un video en este canal de la historia conjunta argentina en Malvinas. Lo que falta, y se va a hacer este año, es un video de la guerra de Malvinas. Eso sí, se va a hacer todo solo de la guerra de Malvinas. Si les gustó, ¿qué pueden hacer para apoyar este canal? Pónganle like a este video. En este momento hay más gente que likes. Así que pónganle like a este video. Me da una mano enorme. Cuando termine, entren y dejen un comentario. Entran y dejan un comentario. El profe de Repiola. Corriste por Nazi Cagón. Y demás. Corriste en Leningrado. Hay chistes y juegos de palabras para hacer que pueden hacer a gusto. Corriste en Leningrado todo agujereado. Hay diversas, ¿no? Ahí pasaste frío. Lo que ustedes quieran. Pueden hacerse miembros de este canal. Pueden dejar aportes a través de Mercado Pago. Y si están en el exterior, pueden dejar aportes a través de PayPal. Y si no, incluso tienen un alias para hacer transferencias y lo que gusten. Así que nada, muchas gracias por haber visto hasta hoy. En principio, este es el último video en vivo que voy a hacer por un tiempo. En principio, en unos días parto hacia Eurasia. Chan, lo que va a ser un gran viaje. Si llego, va a haber más material que voy a dejar programado para que lo tengan. Pero no en este formato. Será algún video ensayo, o algunos video ensayo, o algo. O si puedo, traigo un invitado antes de irme. Pero se vienen días frenéticos. Realmente frenéticos. También no olviden seguir a Postdata, el nuevo medio que hemos lanzado. El viernes voy a estar en Que Tren, en un evento que vamos a hacer público con venta de entradas para lanzar ese medio junto a Juan Felipe de Café Kioto, pero también Juan Luis González, escritor del libro Loco, la biografía de Milei, junto a Guido Agostinelli de Falacias Libertarias, también Belén Bósolo, Jamín Pastela, entre otros, Nasa Robielo. Vamos a estar en Que Tren en Belgrano. Las entradas se consiguen por Alternativa Teatral. Alternativa Teatral, Postdata, y van a encontrar presentación en vivo. Así que aquellos que vengan, nos vemos el viernes. Y el resto, nada. No olviden hacerse miembros de este canal. No olviden dejar aportes. Y si no, al menos un like y un comentario. Comenten. Comentar
no cuesta nada y ayuda mucho. Así que nada, muchas gracias por mirar hasta acá el día de hoy y hasta la próxima, amiguitos. Los voy a mantener al tanto de qué voy a hacer por todos los medios posibles. Y si no, les dejo alguna foto de lo que esté haciendo. Así que nos vemos próximamente.